Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Renato, yo lo veo a usted muy entusiasmado sobre el problema de la segunda vuelta, en parte porque usted ha sido uno de los periodistas que ha creído y ha exigido eso. Y su entusiasmo también creo que se debe que ha escuchado voces que anteriormente nunca habían aparecido, mencionando tan siquiera la palabra o entusiasmados porque eso podría ser una salida. Yo creo que la segunda vuelta en Honduras siempre la hemos visto como un interés particular de un partido que miró las dificultades de ganar un proceso electoral en una primera vuelta de elecciones y que creía que una segunda vuelta le podía dar la oportunidad, y que el partido ganador pírricamente en un proceso electoral miraba como un peligro la segunda vuelta. Yo creo que el problema de la segunda vuelta no debe verse bajo la perspectiva electoral de un partido en particular, sino que la segunda vuelta debe verse como la necesidad imperiosa que tiene el proceso democrático de Honduras para poder sacar gobiernos con la mayor legitimidad posible después de un proceso electoral. Porque vea, la segunda vuelta también implica, Renato, una especie de pactos políticos. O sea, es pactar antes de ganar el poder, que en Honduras, a excepción de del ensayo de 1971 que se pactó antes de las elecciones, la segunda vuelta busca eso. O sea, si los pactos, si las alianzas no se pueden lograr en la primera vuelta, en la segunda vuelta sí hay intentos de eso, de los partidos ganadores, para poder pactar con otras fuerzas políticas, darles participación, incorporar sus ideas a un nuevo gobierno, y eso en alguna forma incorpora a sectores de oposición que de otra manera se sienten marginados. Yo veo con simpatía que hayan sectores que si antes se oponían o eran indiferentes a la segunda vuelta, hoy estén simpatizando con eso. Y a mí me parece que esto se debe un parte a todo el proceso de desgaste que ha tenido el gobierno, que ha tenido el partido de gobierno. Uno no debe ignorar, Renato, que uno de los partidos que mejor ha leído encuestas aquí ha sido el Partido Nacional, el partido de gobierno. Últimamente han estado leyendo encuestas y se van dando cuenta que hay una caída enorme en picada de la simpatía que siente el pueblo hondureño por el partido de gobierno. Entonces hoy ven ellos que la única gran oportunidad desde el punto de vista partidario que tienen de poder asegurarse una participación más segura dentro de las posibilidades de poder es una segunda vuelta. Ojalá que desde el punto de vista partidario lo vean así, pero la democracia de Honduras ocupa eso, porque es obvio lo que decía el abogado, de que ya no somos una sociedad bipartidista. Entonces yo creo que hay que forzar a las fuerzas políticas de que busquemos una segunda vuelta, no desde la perspectiva de interés de un partido en particular, sino una necesidad fundamental que necesita la democracia de Honduras. Porque, Renato, si ya la democracia nuestra, debilitada por todos los factores estructurales que hemos tenido, hoy en día mucho más debilitada por los problemas de salud que tenemos, que nos va a obligar nosotros a tener un gobierno, casi un gobierno de unidad nacional, pero de una unidad nacional dentro de parámetros declarados, no de parámetros de oportunismo, que usted se suma a mí bajo tales y tales condiciones, porque yo no me imagino un gobierno de partido sectarizado gobernando después de esta terrible situación económica y social que vamos a heredar después de la pandemia. Yo no me imagino un nuevo gobierno apoyándose nada más en los militares para mantenerse el poder, en los militares entregándoles el sistema de salud, el sistema agrícola, el sistema de infraestructura para poder sostenerse en el poder. Una democracia no descansa en un pilar de ese tipo. Debemos de descansar en la mayor incorporación de las fuerzas políticas y sociales que hay en el país. Muchas gracias, Julio Navarro. Ven ustedes ya dos opiniones favorables
a ese balotaje no en función de coyunturas oportunistas partidarias, sino de legitimización del próximo presidente del país, y además de un presidente que va a necesitar un gobierno de unidad, de coalición. Doctor Augusto Aguilar. Con la opinión de los dos compañeros, tanto el abogado Saavedra como el Julio Navarro. Y yo quisiera agregar un poco en este sentido. La segunda vuelta no es cuestión de partidos ni de oportunidades. Esta es una corriente histórica que tiene, por supuesto, un fundamento o hechos que se han ido produciendo que han obligado a los países a adoptar el sistema de la segunda vuelta. La mayor parte de los países de América Latina ya tienen 30 años de estar con este sistema, porque el bipartidismo ha ido desapareciendo en casi todos los países, de tal manera que en Honduras, en América Latina solo quedan 4 países que no tienen segunda vuelta: es México, Honduras, Panamá y Paraguay. ¿Por qué tuvieron la necesidad, diríamos, nacional, política, de establecer la segunda vuelta? Porque ya no habían partidos que pudiesen obtener más del 50%. Por esa razón, poco a poco todos los países se fueron incorporando. Algunos, los que menos años tienen, se incorporaron a este sistema en el 90, en la década de los 90. Y eso tiene una razón muy importante, por varias razones. Porque los partidos políticos tradicionales, que casi toda América Latina eran 2, los conservadores y los liberales, o con diferentes nombres, poco a poco fueron perdiendo su caudal político, y en las elecciones fueron disminuyendo la cantidad de votos de electores. Entonces, ya no encontrando o no habiendo un partido que obtuviese el 50%, se adoptó la segunda vuelta para que el que resultara electo en la segunda vuelta, valga la redundancia, llegara con legitimidad, o sea, con más del 50% de los electores. Hay 3 aspectos importantes por los que considero los partidos tradicionales han perdido, diríamos, su vigencia y su gran representación que tenían. En primer lugar, yo señalaría las promesas incumplidas, las promesas de campaña incumplidas. En segundo lugar, podríamos considerar la corrupción. Y en tercer lugar, el nepotismo, pero en su sentido más amplio. Esos grupitos de poder que han aprovechado o han logrado acaparar, por una parte, apoderarse de la dirección de los partidos y de los países, y a eso se suman los actos de corrupción cuando se establecen redes, que ya eso ha sido, diríamos, un mal endémico en muchos países de América Latina. En ese sentido, cada país fue adoptando el sistema de la segunda vuelta. ¿Qué pasaba en Honduras? En Honduras, hasta antes del 2009, los 2 partidos políticos, el Partido Nacional y el Partido Liberal, obtenían el 95% entre los 2 partidos. Y los otros 3, PINO, UDE y DC, apenas obtenían entre 5 y 6% sumados. Entonces no era necesaria una segunda vuelta, porque el que ganaba, Partido Liberal o Partido Nacional, las elecciones, obtenía por lo menos un 50%. Y eso se reflejaba también en la representación en el Congreso Nacional, en donde el ganador obtenía 60 y tantos diputados y el perdedor 50 y tantos, que ahora la relación es muy diferente. Pero la pregunta que ustedes nos están haciendo es que el por qué ha tomado
diríamos, auge o por qué se vuelve a ser un tema de actualidad en lo de la segunda vuelta? La explicación es la siguiente: el tiempo para eso se agota. Para que haya segunda vuelta en las elecciones del próximo año, noviembre de 2021, tendría que reformarse la Constitución en estos meses que faltan. De aquí a diciembre tienen que reformarse 2 artículos, el 236 y el artículo 46 de la Constitución, reformarse este año, ratificarse en los primeros meses del próximo año para que pueda aplicarse en las elecciones generales del 2021. De tal manera que habría que reformar esos 2 artículos para poder implementar la segunda vuelta. Y lo de las alianzas, en verdad casi no se dan alianzas. Las alianzas se dan para participar en las elecciones generales, supuestamente si solo hay una sola vuelta. Pero en el caso de las segundas vueltas, el tiempo es relativamente muy corto, porque después de la primera solo se dan 30 o 45 días en todos los países de América Latina para hacer una segunda vuelta. De tal manera que esa es la urgencia, y por eso es que precisamente se ha tomado en este momento el tema, porque ya el periodo o los meses que nos quedan para poder implementarla y que pueda aplicarse en el 2021 ya está bastante reducido. Puede ser, doctor, eso último que usted dice, pero Julio Navarro Pozo metió un insumo que usted lo captó, ¿verdad? Y usted creo que también lo anticipaba. Hay un partido que nos gobierna que sabe que está desgastado y que no va a ganar el próximo proceso electoral. Hay un partido que sabe que estos 8 años de gobierno lo han desgastado de tal manera que saben que saldrán derrotados en el próximo proceso electoral. Y que van a requerir de alguna u otra manera, para no perder su protagonismo, formar parte de algo. Formar parte de algo. Y qué mejor entonces que en una eventual segunda vuelta o balotaje, ese partido, del que hablamos, que sabe que por sí solo le va a ser y le va a costar muy difícil ganar, tiene la oportunidad en esos 45 días de los que habla el doctor Augusto Aguilar, de buscar otros partidos, Renato, que lo respalden. Vamos a ver. Una pregunta para Augusto, que es un hombre ilustrado sobre eso. Augusto, en Honduras se habla de que puede haber una segunda vuelta con 3 partidos. Tú que conoces tanto, ¿hay algún lugar donde haya habido una segunda vuelta con 3 partidos? No, en ninguno. La segunda vuelta solo se da con los 2 finalistas. Claro. Esto es como en el fútbol, por eso sí se... Porque aquí ya se hablaba de eso. De ida y vuelta, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va usted con esa pregunta? ¿Hacia dónde voy, va? Porque hay gente en Honduras que está de acuerdo con una segunda vuelta, pero plantearon que debía de hacerse con los 3 partidos más votados en la primera vuelta. Eso llevaba la intención. Yo creo, eso Julio, realmente no es posible. Yo creo, Julio, que no solamente no es posible. Eso es insultar la inteligencia meridiana de un pueblo, porque eso es como volver a la primera vuelta. Ya sabemos cuáles son los 3 partidos mayoritarios en Honduras. Así es. Significa darle el tol con el dedo al pueblo hondureño. No estamos para juegos de esa naturaleza. Estamos realmente en momentos cruciales, donde el talento, el compromiso, la responsabilidad para con este pueblo debe asumirse con fuerza, con determinación, porque estamos viviendo momentos críticos, caóticos. Esta crisis sanitaria debe dejarnos reflexiones, y repito, hay tiempo suficiente para discutir la ley electoral vinculando el tema de la segunda vuelta. De nada nos sirve una segunda vuelta, Julio, de nada nos sirve una segunda vuelta o balotaje si no aprobamos una ley electoral basada en principios, valores que promuevan transparencia.
De nada nos sirve la segunda vuelta si quienes están pensando, calculando partidariamente, individualmente, Claro. que la segunda vuelta le puede convenir solo por el tema que no pueden ganar elecciones, están equivocados. Necesitamos vincular el tema de una nueva ley electoral con la inclusión de la segunda vuelta. Obviamente hay que reformar la Constitución, claro que sí, pero es que hay que tener la lectura del momento que estamos viviendo. Hay que evitar, repito, hay que evitar una crisis democrática que vendría a terminar con lo poco de país que tenemos. Necesitamos oxigenación, y la única oxigenación que podemos tener en este momento es fortalecer la democracia. Y para fortalecer la democracia necesitamos una nueva ley electoral, incluyendo el tema de la segunda vuelta. Estamos a tiempo, no hay excusa, Renato, no hay excusa, pueblo hondureño. Estamos justo en el momento. El 13 de septiembre se convoca elecciones primarias e internas. Tenemos la obligación entonces de discutir con altura, sin tratar de engañar a nadie, con la mayor objetividad, con la mayor imparcialidad, solo pensando en Honduras. Y yo tengo por norma ser muy prudente, pero en este momento como ciudadano, como hondureño, como diputado, estamos sumamente preocupados por lo que está pasando. Yo vivo en Honduras, comparto con el pueblo hondureño, viajo por todo el país, he expuesto mi salud, mi vida, para estar compartiendo en distintas facetas en el país, no solo en mi departamento. Conozco el tema y en definitiva, en este momento, hablar de una ley transitoria, provisional, es un error. Yo formo parte de esa comisión, que de paso no hemos sido convocados una tan sola vez. Por cualquier cosa, quiero decirlo ante el pueblo hondureño, ante mi partido, que no hemos sido convocados. Pero mi voto, mi opinión, la estoy dando hoy públicamente y le agradezco. No estoy a favor de una ley provisional porque eso es un parche que nos puede salir más caro que cualquier otra cosa, mucho menos interpretar la Constitución, porque hay que ir avanzando. Repito, crisis sanitaria sin precedentes, crisis económica, crisis de inseguridad, solo nos falta una crisis democrática y perdemos el país. Entonces, creo que hay que reforzar la legitimidad de la que estamos coincidiendo. Estamos coincidiendo con el doctor, estamos con Julio, con usted, con el pueblo hondureño. Reforzar la legitimidad. Ya no es un tema de que un partido solo saque 30%. Es que es insostenible. Un partido que va a gobernar con un 24, con un 28% es insostenible. Necesitamos alianzas, necesitamos coalición. Es más, yo decía en un momento, en vez de hablar de alianzas, hablemos de una coalición ciudadana. Necesitamos una coalición ciudadana, que es un término mucho más amplio que una alianza, porque la alianza se habla de partidos, sí, y la coalición ciudadana es incluso sin partidos, evidentemente, con una doble oportunidad como es la segunda vuelta, que nos puede permitir gobiernos fuertes, y eso incluso, Renato, y perdón por lo que voy a decir, incluso eso no es un blindaje suficiente todavía. Necesitamos cambiar de actitud. Necesitamos promover transparencia y darnos cuenta que la corrupción ha corroído absolutamente todo. Nuestra pregunta, si me la repite por favor, Gabriel Andino, de inmediato. De inmediato, licenciado, le recordamos, ¿y a qué se debe a que ahora agarra nuevo envión la segunda vuelta electoral o el balotaje? ¿Y a qué se debe que ahora agarra nuevo envión la segunda vuelta electoral? Yo quisiera que antes de ir a la pausa, para cumplir con este segmento, Julio me complementara lo que anticipaba, porque algunos que no eran así proclives hacia la segunda vuelta, hoy, por algunas razones democráticas, están ya avalando la necesidad de que el país tenga una segunda vuelta. Yo escuché a todos los dirigentes nacionalistas hubo debate sobre segunda vuelta, argumentando por qué el país no necesitaba segunda vuelta. Pero Julio dijo, pero ante el desgaste que experimenta ese partido y a sabiendas que se le da difícil ganar el próximo proceso electoral, de repente piensan que una segunda vuelta es opción. Si me puede por favor desarrollar ese pensamiento. Renato, el Partido Nacional, el promedio de las últimas encuestas es el que el Partido Nacional
tiene una preferencia del 17%. Y ese 17% al Partido Nacional no le serviría ni tan siquiera para ir a una segunda vuelta. Entonces ellos quieren asegurarse que con el control del poder del Estado podían llegar a subir ese 17% y llegar en un segundo lugar a unas elecciones de segunda vuelta. Ese es el miedo terrible que tiene la dirigencia del Partido Nacional y por eso hoy hablan de segunda vuelta. Y yo le digo, eso no hay que verlo mal, que el Partido Nacional hable de segunda vuelta. Si esa ha sido una aspiración democrática del pueblo hondureño, de que a través de ese mecanismo haya mejor representación. Por eso yo le decía, esto no debe ser coyunturalmente, como decía el abogado Saavedra, de que beneficia a un partido, sino que debe ser como el fortalecimiento de un proceso democrático que nos saque gobiernos mucho más representativos. Y yo vuelvo a repetir, Renato, este gobierno, ante la falta de apoyo de la población, ha acudido a los militares. Y los militares no fueron criados para apoyar gobierno, fueron criados para apoyar institucionalidad del Estado y no ser un peón, un soporte del gobierno en aquellas actividades que les corresponde a los civiles. Yo creo que después de la pandemia no podemos heredar nosotros gobiernos débiles de partido, sino que debíamos tener gobiernos que puedan pactar. Mire, no solo pactar ahorita el modelo democrático electoral que debemos de hacer, sino pactar políticas públicas a largo plazo que garanticen salir un poco de esta situación difícil que nos verá la pandemia. Bueno, resumo. De repente, ahora en el nacionalismo entiendan que les conviene una segunda vuelta electoral, pero más allá de que es un pensamiento estratégico interno del Partido Nacional, debe primar lo que ustedes han dicho y usted ha recalcado. Si aprobamos una segunda vuelta es para tener a un presidente con más legitimidad y a un presidente con más apoyo y a un presidente que pueda ser capaz de convocar y atraer gremios, gente para los consensos que el país va a requerir los próximos años. Sin duda. Entonces, ¿ve usted por qué necesitamos un presidente, un próximo presidente con mayor legitimidad? No un presidente que esté con un 20 y pico % de los votos encaramado en la silla presidencial, sino que con más respaldo ante la pandemia que tenemos y las otras que se están construyendo. Pausa comercial y volvemos porque la segunda vuelta ha tenido detractores. Algunos que le valía, no se pronunciaban, pero ha tenido detractores. Y me imagino que sigue teniendo detractores. ¿Qué ganan los detractores de la segunda vuelta pensando en los intereses del país, francamente? ¿Qué buscan? ¿Qué obtendrían pensando en los intereses del país? Oponerse a una segunda vuelta electoral si lo que se aspira es un presidente con más legitimidad. Vamos a